esta hora, Suma al Día presenta al invitado de la jornada. Bueno, ya estamos con nuestro invitado, el señor Quinto Lucas, a quien le saludamos cordialmente y le preguntamos, primero que nada, si nos está escuchando bien. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Sí, perfecto. Gracias, Quinto. Qué gusto, qué gusto. Creo que es la primera vez que vamos a conversar en este espacio vespertino. A Quinto lo hemos entrevistado en la primera hora, en las mañanas en Majestad, en varias ocasiones. Creo que es la primera vez que lo tenemos, Quinto, ¿verdad? Sí, aquí sí. Es la primera vez, sí. Qué gusto, qué gusto. Quinto Lucas, escritor, periodista, uruguayo de nacimiento, ecuatoriano por naturalización, ex vicecanciller de la República, nos acompaña ahora mismo aquí en este espacio. Quinto, ¿cómo leemos? ¿Cómo hay que leer, guardando las distancias, el resultado del plebiscito en Chile? Bueno, en realidad hay varias lecturas, ¿no? Pero una es que el cansancio de la gente con los gobiernos, no solo con el gobierno de Piñera y de la derecha, porque vino dándose un cansancio de la gente, inclusive con los gobiernos de la concertación, que no habían logrado eliminar una constitución que fue hecha por Pinochet y que si hubiese ganado el plebiscito de 1988, Pinochet inclusive podría haber seguido después, inclusive como gobernante. Esa es la constitución que sigue con senadores vitalicios, bueno, con tantas cosas que se dictó durante esos años. Y ningún gobierno cambió eso, pero además la situación económica de Chile, la situación social, hizo que los jóvenes se levantaran y bueno, vimos las grandes movilizaciones del año pasado. Y esta, que es la elección en la que participa más gente y muchos jóvenes, justamente lo que demuestra es ese rechazo que se venía dando y que se venía generando desde hace muchos años, pero que explotó en octubre del año pasado. Y ahora se ve en las urnas. También es un rechazo al statu quo general, a los políticos en general. Esa es un poco la realidad. Y eso es lo que están mostrando los jóvenes que quieren un cambio en Chile. Aunque hay que decir también que las manifestaciones en octubre, y lo bien lo decía Fabricio hace un rato que estábamos conversando, empezaron por un descontento sobre las tarifas en el metro, ¿no? Claro, pero siempre las movilizaciones empiezan por una chispa, por algo que es como la gota que desborda el vaso. Lo de las tarifas en el metro también tenía que ver con el descontento con la educación, que ya prácticamente no existía educación pública, con el descontento con la salud y con toda la relación social. Si nosotros vemos los jóvenes en Chile para estudiar, cómo tenían que endeudarse, el tema de las tarjetas de crédito, las deudas en tarjeta de crédito, eso es increíble en jóvenes, sobre todo, pero en general en los chilenos. Entonces, claro, fue ese el punto que hizo estallar y después ya nadie lo pudo parar. Lo paró la pandemia, porque si no hubiese habido pandemia, tal vez las movilizaciones hubiesen seguido. Y durante la pandemia se notó que la negligencia inclusive con que trató la pandemia el gobierno chileno, porque la salud pública realmente prácticamente no existe en Chile, y eso creo que abogó más para que la gente esté descontenta. Y ahora demostró su descontento de la forma que puede hacerlo, que es en las urnas, porque es muy difícil la movilización. A ver, y Siempre hay ahí una Quinto, chispa. Quinto si me permite, a ver, yo quisiera entender algo, y ahí apelo un poco al conocimiento geopolítico de Quinto Lucas que nos acompaña. ¿Qué se rompió en Chile? Porque hasta antes de octubre del año pasado, resulta que en Latinoamérica nos habían vendido la idea, y eso estábamos conversando con José Antonio, lo hemos conversado en estos días justamente, nos habían vendido a los latinoamericanos de que Chile era el modelo perfecto, el modelo exitoso, la sociedad perfecta, un elevadísimo nivel de salud, un elevadísimo nivel de educación. O sea, ¿qué se rompió en Chile en octubre del año pasado, Quinto Lucas? Yo creo que ya estaba roto, que había una convivencia rota, había un pacto social roto. Todos de alguna forma salieron de la dictadura con ese resquemor de cuál es la salida que tenemos. Estamos teniendo una salida en que vamos a aceptar la constitución de Pinochet. Estamos aceptando prácticamente no juzgar a los violadores de derechos humanos, a quienes desaparecieron tanta gente, y eso quedó ahí, quedó en el aire, pero bueno,
mucha gente dijo, bueno, lo importante es sacarnos de encima al dictador. Eso pasó algo similar en los otros países del Cono Sur, aunque con diferencias. Entonces, no es que había un pacto social establecido, todos iban llevando para adelante y de alguna forma creían que estaban en un país, porque eso sí, trabajó muy bien los gobiernos de la concertación en hacer creer que estaban en un país prácticamente del primer mundo, cuando era un país de los más desiguales y cuando empezaron a surgir problemas inclusive con los sectores indígenas, problemas justamente con los estudiantes. Entonces, ese pacto que decía que era una sociedad tan linda y todos en armonía, no era tal. Por abajo se veía que no era tal. A ver, pero ahí por ejemplo, pasa, ahí yo también, Quinto, se me permite interrumpirle, hay algo que yo tampoco entiendo. A ver, Chile regresa a la democracia en 1990. 30 años han pasado desde ese 1990. Y han pasado Patricio Elwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera. 7 gobiernos en 30 años. Es que es increíble, pero lo que pasa, y eso yo lo sé muy bien porque también ha pasado en Uruguay, los miedos de la gente y de la juventud que sale de una dictadura son muy grandes. O sea, de una dictadura arrasadora. Tan cruenta, ¿no? Como la de Claro. Chile. Entonces, Y la tiene gente que comerse tiene casi una generación para que ese temor se vaya perdiendo. eso, se tuvo que pasar toda una generación para perder el miedo, pero eso pasó en Chile, pasó en Argentina y pasó en Uruguay. O sea, la gente quería sacarse de encima ese terror, pero no le gustaba cómo había salido y lamentablemente también había ciertas esperanzas en los gobiernos de la concertación. Pero si nosotros vemos la participación electoral, era una esperanza muy nula porque menos del 50% es lo que siempre participó electoralmente. En un país donde todos están de acuerdo y de alguna forma hay una voluntad, participa más gente electoralmente, como participó ahora. Es la elección en la que ha participado más gente después de 1988 de decirle no a Pinochet. Entonces sí, hay una generación frustrada, con miedo, capaz que nos movemos, hacemos cosas y vuelve Pinochet. Por más que geopolíticamente eso, geoestratégicamente y la realidad, eso no fuera posible, igual en el imaginario de la gente que vivió una dictadura, y lo sé justamente por Uruguay, está en eso, bueno, no hagamos mucho problema que de repente vuelven de nuevo los militares. Es terrible, es algo increíble. En Chile es mucho peor, porque además fue peor, fue uno de los dictadores más sanguinarios. Entonces, y es quizás también el por qué la gente todavía tiene ese respeto, entre comillas, sino más bien miedo a Fuerzas Armadas y a los carabineros en Chile, ¿no? claro, es que es un temor increíble y bueno, y además en octubre se vio la represión, que fue una represión que tal vez no esperaban, pero la juventud fue la que rompió, porque si nosotros vemos quién se enfrenta inclusive con la policía, quién tiene menos miedo a enfrentarse con las Fuerzas Armadas o la policía, son los jóvenes, son los que no vivieron la dictadura, pero para los de mediana edad, para la gente de la edad mía o menor, sienten como una cosa de respetemos y tratemos de salir lo más institucionalmente posible, tratemos de llegar a acuerdos. Y ahí es cuando lucran los políticos que tratan de hacer acuerdos por detrás de los pueblos. Y así, de alguna forma, había pasado en la salida de la dictadura, pero bueno, todo el mundo al final se convenció, pero ahora no. Ahora la gente quiso la Asamblea Constitucional. No era que me armaran un conjunto de notables y me hagan una constitución. No, quiero la constitución. Entonces, los jóvenes son los que se han impuesto porque ya están sin ese temor que tenían sus padres y bueno, y sus abuelos mucho más. Ahora, Quinto, ¿tú encuentras algún tipo de similitud, digamos, porque en estos últimos días siempre hay tendencias que intentan subirse a la camioneta, ¿no es cierto? Lo sucedido en Bolivia, lo sucedido en Chile. Siempre intentas como que decir, cuidado, mira lo que pasó allá, que no nos pase aquí, o mira lo que ha pasado allá,
digamos, los políticos en Ecuador deberían saber leer los acontecimientos en la región y todo lo demás. ¿Tú encuentras similitudes en lo que ha ocurrido en Bolivia, Chile y próximamente en Ecuador con el tema de las elecciones? Bueno, siempre hay ciertas similitudes, pero cada país tiene sus propias características, ¿no? Lo que estábamos hablando de Chile, de esa generación perdida por temor y de unas fuerzas armadas terribles, sanguinarias, no lo podemos hablar tan en Ecuador, porque, bueno, primero porque las dictaduras fueron distintas, porque las Fuerzas Armadas de Ecuador son distintas, no son represivas como las del Cono Sur, son Fuerzas Armadas que, más allá de alguna represión, son nacionalistas, tienen otra visión de las que tienen las del Cono Sur. No fueron tantos años, toda una generación perdida, pero sí influye porque los jóvenes quisieron cambiar en Chile, como no aceptaron un golpe de Estado en Bolivia, como los jóvenes de a poco son los que se van integrando a la política contra un gobierno que sienten no solo que los defraudó, sino que los traicionó, que hay una negligencia total en el tema de la salud, en la educación, todo que es el gobierno ecuatoriano. Entonces hay ciertas similitudes, pero tenemos que tener en cuenta siempre que cada país tiene su propia impronta, ¿no? Lo que pasa es que como las cosas ocurren en el mismo momento, hay una influencia y la gente empieza a sentir, bueno, si cambiaron en Chile, si pueden hacer una constitución, ¿por qué nosotros no vamos a cambiar un cogobierno que ha destruido el país? Eso lo pueden pensar muchos jóvenes, otros no. Entonces hay esas similitudes, pero no podemos comparar exactamente. Tal vez lo de Bolivia tenga algo más que ver con Ecuador, porque en Bolivia hubo un golpe de Estado, aquí hubo prácticamente un autogolpe, porque Lenín Moreno no cumplió el plan con el que llegó al gobierno, es casi un autogolpe. En Bolivia hubo un golpe y hubo un año de una dictadura. Aquí prácticamente con todas las persecuciones políticas, con toda la desinstitucionalización, fue similar a lo que ocurrió en Bolivia en menos tiempo. Además, hay un plan directo que es el plan de la judicialización de la política, el plan de proscribir partidos y proscribir. Todo eso es similar en Bolivia y en Ecuador. Chile tiene un poquito de diferencia, creo. Ahora, dejemos por unos minutos, si me permites, José Antonio, el tema de Chile, ya que Quinto está hablando del tema Bolivia. Yo quiero pedirle a Quinto Lucas una reacción en este momento de una noticia que publicamos en nuestro portal de Primera Plana, que daba cuenta justamente de que el día de hoy la justicia de Bolivia dejó sin efecto la imputación y orden de aprehensión contra Evo Morales. O sea, se demoraron una semana después del resultado electoral, o sea, de las elecciones, y yo escribí algo, ¿no? Que termina siendo un mal de Latinoamérica. Es mi visión, que la comparto, la socializo con nuestro invitado, con José Antonio, con nuestros internautas. Las decisiones judiciales atadas siempre al momento político, a la coyuntura política. Al vaivén, ¿no? Claro. Al vaivén de la política. O sea, yo al menos ato esto, porque está claro que Evo Morales fue proscrito porque él iba a ser candidato a senador y le impidieron ser candidato justamente por esta proscripción. Y resulta que ahora dejan sin efecto esa imputación. ¿Qué le parece a usted, Quinto? Es lo que tú dices, es una barbaridad, porque se demuestra que a Evo solo se le persiguió para sacarlo de la elección, pero en el caso de que hubiese perdido el MAS, entonces a Evo lo hubieran seguido persiguiendo, pero como ganó, podemos pensar eso, como ganó... O sea, yo pienso eso. Yo pienso, todo el mundo piensa eso. Es así. Entonces, ese es el absurdo de la judicialización de la política, porque finalmente estás persiguiendo a alguien para sacarlo de la elección. Y está pasando con Rafael Correa. A Rafael Correa lo están persiguiendo para sacarlo de la elección. Ya lo sacaron de la elección y siguen inventando los juicios. Pero también hay otra cosa, que no es solo sacarlo de la elección, es sacarlo del imaginario de la gente, es proscribirlo en el imaginario de la gente, decirle a la gente, este señor ha sido un corrupto, inventan un montón de cosas y tratar de además sacarlo por 10 años, no solo para que no participe en esta elección, sino que por 10 años o 15 años no pueda participar en una elección. Eso era lo que buscaban con Evo, eso es lo que buscan con Rafael, y esa es la realidad, es lo que buscaron con Lula, es lo que buscaron con Cristina Kirchner. Entonces sí, la judicialización de la política lleva a esas
a esos extremos. Pero tan sí hay terribles. diferencias, Quinto, entre lo que acaba de pasar con Evo Morales con lo que ha pasado con Correa, porque digo, al final, sobre Correa hay una sentencia penal condenatoria ejecutoriada, que podemos discutir largamente la manera como se desarrolló el juicio Sobornos 2012-2016, pero mi punto es que finalmente no pudo ser candidato por una sentencia penal condenatoria ejecutoriada que ya le quitó los derechos políticos, cosa que no había pasado con Morales. Pero la persecución es la misma. Claro, con Evo no se dio porque tuvieron que apurarla porque tuvieron menos tiempo, pero la dictadura boliviana tuvo menos de un año. Ese es el tema. La diferencia es que aquí el gobierno y sus aliados tuvieron 3 años para ir armando todo. Igual lo armaron muy mal, ¿no? Porque el caso de sobornos nunca tuvieron ninguna prueba ni nada. Bueno, ya lo sabemos y no entrar en toda esa discusión es una cuestión que ya además casi que aburre. Es una cuestión de persecución también muy apurada. En Bolivia, como no tenía sentencia, igual tuvieron que buscar otra opción, pero el sistema de persecución es el mismo, los tiempos son distintos. La dictadura boliviana un año no les dio para hacer tantas cosas, tampoco les dio para destruir al MAS. Aquí los 3 años les dio para destruir Alianza País, para destruir lo que venía después, porque tuvieron bastante tiempo. Esa es un poco la diferencia, pero el sentido, el objetivo es el mismo. Igual que con Lula fue muy similar. Ahora ya están diciendo de que no fue culpable de nada. Decían que tenía un departamento no sé dónde y nunca apareció el departamento. El que le dio Odebrecht. El que le dio Odebrecht que nunca apareció. O sea, ¿no encuentran hasta ahora el departamento en Brasil? No encuentran el departamento. O sea, es un departamento que era de otra persona. Entonces, esas cosas son medias terribles, ¿no? Pero finalmente sacaron de la partida a Lula, que si hubiese sido candidato, él sí ganaba las elecciones a Bolsonaro. Bolsonaro ganó porque no participó Lula. Y esa fue la realidad. Claro que todo dura poco, pero durante ese poco de tiempo se destruye mucho y se crean inclusive confrontaciones y se rompe la convivencia social, porque en el Ecuador nosotros vemos que hay una convivencia social que está rota. En Bolivia se rompió la convivencia social, pero las elecciones y el apoyo mayoritario al MAS y a todo el proceso el proyecto de Evo está un poco tratando de reconfigurar el país. Pero en Brasil todavía está roto. Claro. Todavía sabe que va a Pero pasar. hay que reconocer también que la convivencia social en el país no está rota hace 3 años, pues. O sea, también hay que hacer como una autocrítica para señalar que este distanciamiento y esta ruptura de la sociedad ecuatoriana también tiene muchos más años atrás, ¿no? Por cambios que se hayan querido hacer, por enfrentamiento entre sectores, en fin, por una serie de cosas, ¿no? Y eso obviamente cada uno sabrá cuán responsable es de las actuaciones que ha tenido, porque en algunos casos puede haber servido para viabilizar grandes cosas y en otros casos para profundizar grandes resentimientos. Y creo que eso nos está pasando un poquito la factura también ahora, ¿no? De tener un país dividido, ¿no? Eso sí ocurre, pero una cosa es dividirse el país, tener distintas posiciones, distintas posturas, inclusive confrontar, y otra es romperse la convivencia. Ahora hay una ruptura de la convivencia, lo vimos en octubre y lo seguimos viendo. No es solo una cuestión correístas y anticorreístas, porque también se podría plantear así, y no es esa la cuestión. Es una ruptura social que además se vio en el tratamiento de la pandemia, en el tratamiento de los seres humanos que estuvieron con COVID. Tenemos más de 40.000 muertos en realidad. Entonces hay una convivencia que ya no existe en el Ecuador. Hay un desprecio por el ser humano y un desprecio por la convivencia. Cada uno piensa en sí mismo. Y eso es verdad. O sea, sí es verdad que puede haber habido una ruptura anterior, pero una cosa es una ruptura y otra cosa es que se quiebre la convivencia social. En Bolivia se quebró la convivencia, pero no se quebró totalmente porque fue poco tiempo. Si hubieran tenido 3 años, de repente hubiese habido todos esos enfrentamientos que acá se dan además subyacentes, porque nosotros vemos lo que está pasando por debajo, cómo la gente tiene temores, pero se enfrenta con otra. Es una cosa muy sórdida lo que está pasando. Pero tal vez, y puede haber culpas, claro que las Tito,
Pero tal vez también lo de Bolivia, creo yo que invitaría a hacer una valoración incluso mucho más profunda, y es un poco lo que yo he planteado a los internautas, a quienes nos escuchan en la mañana también, investigar un poquito el fenómeno social de Bolivia y el hecho de que el MAS no es una organización que apareció de un día para otro, que el MAS es una organización que tiene estructura social, que tiene base social. O que apareció con Evo. O que apareció Exacto, con Evo, ¿no? porque el MAS no es que apareció con Evo, ¿no? O sea, Evo se convirtió en el presidente a partir justamente de su visibilización por el MAS, pero el MAS es una organización que tiene estructura, Quinto. Sí, pero el MAS no era casi nada antes de Evo. Evo logró estructurarlo. Era un partidito pequeño. Evo logró estructurarlo, pero el MAS sí se convirtió en una organización político-social, no solo en una organización electoral. Esa fue la diferencia. Alianza País fue una organización electoral, no fue un gran movimiento político-social como el MAS, que además es difícil de destruirlo. Pero si nosotros vemos la historia de Bolivia es la historia de las dictaduras, de las rebeliones, de las guerrillas, de toda la historia, y además de las traiciones. Si nosotros vemos desde Tupac Katari, que en ese momento para enfrentarse a los españoles había una división entre quichuas y aymaras, y Tupac Katari prefirió no hacer alianza con los quichuas, porque él era aymara. Esa alianza entre quichuas y aymaras y entre pueblos indígenas, ¿quién la logra? Después de 1780 y algo, bueno, hasta ahora, ¿quién la logra? Evo Morales. Evo Morales logra unificar a los pueblos indígenas de Bolivia, que son la fuerza social más importante y que inclusive las izquierdas dentro de Bolivia no se habían dado cuenta. Estaban con los mineros, con el proletariado, pero no reivindicaban la fuerza social más importante, que era la fuerza indígena. Entonces, claro que esa fuerza, cuando le golpean a Evo, tienen que salir a protestar y salen a enfrentarse. Y después, cuando tienen que votar, votan por Evo y votan por sus candidatos. Y además, lo bueno que tuvo el MAS, además de su estructura, es que puso un binomio que tuvo la capacidad de captar algo más, de llegar a las clases medias, porque tiene votación muy buena en Santa Cruz, cosa que no se tenía antes, y en el Beni, y además consolidar la votación indígena con el candidato a vicepresidente. Dos personajes muy conocidos. Entonces, claro, hay unas diferencias entre lo que es Bolivia y lo que somos nosotros. Pero hay también pequeños acuerdos, pequeñas cosas que se pueden comparar. Nunca se pueden comparar las cosas. A mí me fascina cuando los analistas y los académicos comparan y dicen esto va a ser igual. No puede ser igual, porque son países distintos, viven procesos distintos. La historia es distinta. La historia de Bolivia, como digo, es la historia de las dictaduras, del enfrentamiento a las dictaduras. Creo que en el 72 hubo un general nacionalista que fue Juan José Torres, y después todos los otros fue las matanzas de obreros, de indígenas. Todo eso fue la realidad boliviana hasta que llegó Evo. La única estabilidad boliviana fueron 10 años, 13 años de Evo. La gente sí compara entre esos y el año de Áñez. Entonces, aquí no, aquí fue todo un desastre el neoliberalismo, la década de los 90, el feriado bancario, es un desastre el gobierno de Lenín Moreno, pero son procesos distintos, no son procesos oficiales. Ahora, Quinto, ¿qué crees que vaya a pasar, digamos, cuando hay estos giros ideológicos en los países, y más con los antecedentes que ha vivido Bolivia y que ha vivido Ecuador, y en eso sí se parecen? ¿Qué crees tú que vaya a suceder, digamos, en el ambiente? La gente dice, no, llega el presidente de Bolivia, va a perseguir y va a levantar las piedras y va a buscar a todos los que de alguna forma metieron mano para que esto se ejecute y la caída de Bolivia. Lo mismo dicen aquí, ¿no? Ganará, o si no, pues no va a quedar uno solo que haya destrozado el proyecto de la Revolución Ciudadana. Y eso de alguna forma asusta a algunos ciudadanos, porque dice, pucha, nos pasamos peleando de un lado a otro y el país sigue estancado. No puede ser así. No puede ser, digo, es terrible porque siempre se generan venganzas y es muy difícil. En los casos del Cono Sur se generaron, inclusive la gente que perdió familiares, desaparecidos, miles, no fue por una venganza de tratar de juzgar
a los militares que habían participado, sino por una cuestión de justicia, de verdad, y de conocer la verdad. ¿Qué había pasado con sus seres queridos que fueron desaparecidos y no sabían ni dónde los desaparecieron? Es una cuestión también pero aquí no se puede generar una cuestión de venganza, pero sí debe haber una comisión de la verdad que por lo menos investigue qué pasó en octubre. En octubre murió gente, fueron asesinadas personas, que tiene que saberse qué pasó, porque si no, ahí sí se tapa y viene una represión y no pasa nada. No, Claro, sí tiene que haber no eso de decir, no, los que se fueron de la revolución, vamos a perseguir a todos. Eso no puede ser, porque además si terminamos de ojo por ojo, diente por diente, morimos todos. Claro. Porque finalmente después vienen otros y nos matan y no sirve para nada, porque además no sacas al país del desastre que lo puso Moreno. Claro. Pero sí tienes que investigar cosas que pasaron. En octubre del año pasado hubo una represión como nunca se había dado. Yo viví todos los levantamientos de la década del 90 y represiones y bueno, que nos tiraban bombas lacrimógenas en la zona del Epicachima, desde los helicópteros cuando llegaban los indígenas, pero nada fue comparable con lo que pasó en octubre, con esa represión tan brutal que a eso sí hacía acordar a las dictaduras del Cono Sur. Entonces eso no lo podemos permitir. Tiene que haber una comisión que investigue independientemente, tampoco no con el dedo. No con sesgo, ¿no? Claro. No con el sesgo, porque si no es muy, muy fácil, pero tiene que pasar. O sea, si no, no podemos permitir ese tipo de cosas. Pero no de perseguir por perseguir o porque ya no fue la revolución ciudadana o no sé qué. Eso me parece que es la única forma. Además, para sacar a este país del desastre que estamos, solo lo sacamos con una amplitud. Ahora hay dos modelos. Hay un modelo que es el modelo totalmente del pensamiento único, que es el neoliberalismo. El pensamiento único, ¿por qué? Pensamiento único en lo económico, porque solo se basan en determinadas políticas de ajuste del FMI y determinadas endeudamiento con el FMI y no pasa más nada. No aceptan ninguna otra opción. El pensamiento único en lo político, porque se juntan todas las derechas y todas las opciones para defender ese pensamiento único en lo económico. Y el pensamiento único en lo social, en los que dicen nosotros somos los dueños de la verdad y los otros que se vayan al páramo. Esa es la verdad del pensamiento único neoliberal. Es una cuestión ya que no es solo económica. Y está el pensamiento de la amplitud y de la pluralidad, que tiene que ser eso, que tiene que ser plural, tiene que ser amplio, tiene que ser teniendo en cuenta la interculturalidad, la diversidad, la plurinacionalidad, porque si no, no lo sacas adelante. Solo con pensamiento único no lo sacas adelante, ya se mostró. Y queriendo contra el pensamiento único tener otro pensamiento único, tampoco lo vas a sacar. Correcto, Quinto. Hay que juntarte. Sí, sin duda, coincido con eso. Quinto, gracias por estos minutos, muy interesante y valiosos los aportes de nuestro invitado esta noche, el ex vicecanciller, periodista, escritor, Quinto Lucas, aquí en Zoom al Día. Gracias, Quinto, un abrazo. Gracias a ustedes y un abrazo grande, un saludo fraterno también a los amigos y amigas que estaban viendo el programa. Gracias.